Ernesto Villanueva llegó a esa casa a las 10 de la noche con una sola intención: revisar la propiedad y llamar al notario al día siguiente. 58 años construyendo un imperio. 58 años creyendo que sus padres habían muerto cuando él tenía 8 años. 58 años sin saber que alguien dentro de su propia familia había pagado para que esa mentira se mantuviera en pie. Esa noche, en el cuarto más oscuro de esa casa que creía vacía, encontró 2 ancianos que temblaban en un rincón. Y en la mano de ese hombre, ese extraño, ese intruso, había una marca pequeña en forma de media luna que una madre reconoce aunque hayan pasado 50 años. Porque hay cosas que ni el tiempo ni la traición pueden borrar. Si esta historia te dio coraje o te tocó el corazón, quédate conmigo. Vienen giros más fuertes. Pero antes, ayúdame con algo simple: like y suscripción. Es gratis y toma 2 segundos. Comenta: sigo aquí para saber que no te vas. Y todo comenzó con un hombre seguro de sí mismo. Una casa que parecía vacía y una cerradura que alguien había lubricado recientemente. El coche negro se detuvo frente a la casa con la precisión silenciosa de quien no tiene prisa, pero tampoco tiempo que perder. Don Ernesto Villanueva apagó el motor y se quedó un momento dentro del vehículo, mirando el edificio a través del parabrisas como si fuera una propiedad más en su portafolio. Paredes de adobe pintadas de blanco hace demasiados años. Una bugambilia que nadie había podado en meses trepando por la fachada con voluntad propia. Una puerta de madera oscura, gruesa, del tipo que ya no se fabrica. La casa era vieja, pero era sólida. Ernesto lo notó con el ojo clínico del hombre que había construido su fortuna ladrillo por ladrillo. Buena estructura, terreno amplio. Ubicación en Colonia Analco, Guadalajara, que había ganado valor en los últimos años. El notario podría tramitar la venta en menos de 3 semanas. Bajó del coche sin apresurarse. El teléfono vibró antes de que llegara a la puerta. «Ya llegué», dijo cuando vio el nombre de Tomás en la pantalla. «La casa está en mejor estado de lo que esperaba. ¿Fuiste tú mismo?» La voz de Tomás sonó entre divertida e incrédula. «Ernesto, para eso tienes gente. 3 llamadas y alguien lo hace por ti. Quiero verlo con mis propios ojos antes de dejarlo ir». Una pausa breve. «Mañana llamo al notario». Tomás dijo algo más, pero Ernesto ya había colgado. Era una costumbre que tenía desde siempre: no explicar sus decisiones más de lo necesario, ni a sus socios, ni a su hija, ni a sí mismo, cuando la explicación no llegaba con facilidad. Puso la mano en la manija de la puerta y empujó. El olor llegó primero: polvo, humedad y algo más que no supo identificar de inmediato. Algo que no correspondía a una casa cerrada hace meses. Algo casi cotidiano. Lo ignoró. Caminó por el pasillo central con la linterna del teléfono encendida, revisando techos, revisando pisos, calculando mentalmente costos de remodelación o demolición. El lugar tenía 3 recámaras, cocina amplia, un patio interior con el mismo árbol de limón que aparecía en las fotos del expediente. Alguien le había dicho que era la casa de un pariente lejano, que había quedado a su nombre por línea de herencia. Ernesto nunca había preguntado más. Los detalles familiares siempre le habían parecido territorio minado, y hacía muchos años había aprendido a no caminar por ahí. Fue en la puerta principal donde se detuvo por segunda vez. La cerradura era vieja, la madera antigua, pero el mecanismo interior había sido lubricado recientemente. Ernesto lo notó porque era exactamente el tipo de detalle que nadie nota a menos que sepa lo que está buscando, y él siempre sabía lo que estaba buscando. En una casa que llevaba meses sin habitantes, nadie lubrica una cerradura. Se quedó mirándola unos segundos, con el pulgar pasando despacio sobre el metal brillante. Luego, sin saber exactamente por qué, metió la mano al bolsillo y sacó las llaves del coche. No para irse, para quedarse. Esa noche dormiría ahí. No tenía una razón lógica para esa decisión. Y don Ernesto Villanueva era, sobre todas las cosas, un hombre de razones lógicas. Pero algo en el aire de esa casa, algo que no tenía nombre ni forma,
Le decía que irse sería un error. Caminó hasta la sala, se sentó en el único sillón que quedaba, y en voz baja, sin dirigirse a nadie, dijo lo que pensaba. No hay nada aquí que me importe. Mañana llamo al notario. El silencio de la casa no respondió. Pero a las 2 de la mañana, cuando el sueño apenas comenzaba a vencerlo, el silencio se rompió. Pasos, lentos, cuidadosos, como los de alguien que lleva mucho tiempo aprendiendo a no ser escuchado. Ernesto no era hombre de sobresaltos. En 58 años había aprendido a responder antes de reaccionar, a medir antes de moverse, a pensar antes de sentir. Era una disciplina que había construido con la misma paciencia con la que había construido su empresa. Despacio, con propósito, sin margen para el error. Por eso, cuando escuchó los pasos, no se levantó de golpe. Se quedó quieto, escuchando. Venían del fondo de la casa, lentos, irregulares, con el peso cuidadoso de quien conoce exactamente qué partes del piso crujen y cuáles no. No era el sonido aleatorio de una casa que se asienta por las noches. Era movimiento humano, calculado, con miedo. Se incorporó en silencio, sacó el teléfono del bolsillo y encendió la linterna. El pasillo estaba vacío. Avanzó despacio hacia el fondo, pegado a la pared, con la misma calma que le había servido en más de una negociación difícil. La puerta del último cuarto estaba entreabierta, una línea de oscuridad más densa que el resto. Empujó la puerta. La linterna barrió el cuarto de izquierda a derecha. Y entonces se detuvo. Ernesto movió la linterna lentamente hacia los lados del cuarto. No había maletas grandes, no había herramientas, ni señales de robo, ni nada que indicara intención de daño. Había una cobija doblada con una precisión que contrastaba brutalmente con la situación. Un cazo pequeño. 3 velas a medio consumir. Un par de latas de frijoles y una bolsa de arroz, casi vacía, colocada contra la pared con el mismo cuidado con el que alguien guarda lo poco que le queda. 7 meses. El número llegó a su mente antes de que lo preguntara, porque la respuesta ya estaba en cada detalle de ese rincón. El hollín de las velas en el techo, el desgaste en el piso donde habían dormido, la cobija lavada a mano y vuelta a doblar hasta que los bordes quedaran perfectos, porque cuando no te queda nada, el orden es lo último que conservas. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. La anciana abrió los ojos. Desde marzo, señor. Su voz era más firme que su cuerpo. 7 meses. No hemos tocado nada que no fuera nuestro. No somos malas personas. Solo somos viejos que no tienen a dónde ir. Ernesto no respondió de inmediato. Miró al hombre. El anciano había bajado la vista, pero mantenía la espalda lo más recta que su cuerpo le permitía. Era el gesto de alguien que se niega a doblegarse del todo, aunque todo lo demás ya se haya doblado hace tiempo. Ernesto caminó hasta la pared y encontró el interruptor. La luz amarilla del foco viejo llenó el cuarto, y cuando iluminó el rostro del anciano por completo, algo dentro del pecho de Ernesto se cerró de golpe, como una puerta que llevaba años entreabierta sin que nadie lo notara. Los ojos del viejo, oscuros, directos, con ese peso particular de quien ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Eran exactamente los mismos ojos que Ernesto veía cada mañana en el espejo. Ernesto apartó la vista. No era algo que hiciera con frecuencia. Y antes de salir, sacó las llaves del cuarto del bolsillo y las colocó sobre la repisa más cercana sin mirar a ninguno de los dos. Esta noche se quedan, dijo. Mañana veremos. No esperó respuesta. Volvió a la sala, se recostó en el sillón y cerró los ojos con la determinación del que decide dormir aunque no tenga sueño. En algún momento, el cansancio ganó. No supo cuánto tiempo pasó. Pero en ese espacio quieto entre el sueño y la vigilia, cuando los sonidos se vuelven más nítidos porque la guardia baja, escuchó la voz de la anciana. Un murmullo, casi nada, dirigido al hombre, no a él. Las palabras llegaron claras en el silencio de las 3 de la mañana. Es él, Salvador. Es nuestro hijo. Tiene la marca. Ernesto no había dormido. Había estado quieto, con los ojos cerrados,
escuchando las 3 palabras repetirse en su cabeza como un eco que no encontraba dónde terminar. Tiene la marca. Las había archivado primero como el delirio de una anciana confundida, luego como una coincidencia, luego como algo que no tenía nombre todavía, pero que le impedía respirar con normalidad. Cuando el cielo comenzó a ponerse gris detrás de las ventanas, se levantó. La anciana estaba despierta, sentada en la silla con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando la puerta como si llevara horas esperando exactamente este momento. El anciano dormía en la cobija doblada del rincón, la respiración lenta y pesada. Ernesto se plantó frente a ella. Anoche dijo algo, con la voz sin inflexión de quien necesita hechos, no emociones. Necesito que me lo explique. La anciana no fingió no saber a qué se refería. Lo miró durante un tiempo que se extendió más de lo cómodo. Sus ojos recorrieron el rostro de Ernesto con una atención que no era curiosidad, sino reconocimiento. El tipo de mirada que solo tienen las personas que han memorizado un rostro durante décadas a partir de una sola fotografía. Luego metió la mano despacio dentro de su blusa y sacó algo. Una fotografía. Pequeña, en blanco y negro, con los bordes doblados por el tiempo, y una mancha café en la esquina inferior derecha. La sostuvo un momento contra su pecho antes de extenderla hacia Ernesto, con una mano que temblaba visiblemente. «Usted tiene una marca», dijo, «en la mano derecha, como una luna pequeña. Yo se la vi cuando era bebé. Yo se la besé miles de veces». Ernesto tomó la fotografía. Un niño, 8 años, tal vez, parado frente a una pared de adobe con una sonrisa que todavía no sabía disimular nada. Y en el dorso de su mano derecha, capturada por el azar de la luz y el ángulo de la cámara, una marca pequeña en forma de media luna. Ernesto miró su propia mano, luego la fotografía, luego su mano. El mundo no giró. No hubo música ni relámpago, ni ninguno de los recursos dramáticos con los que las personas imaginan que llegan las revelaciones importantes. Solo un silencio muy profundo. Y dentro de ese silencio, algo que llevaba 58 años sosteniendo una versión de sí mismo, comenzó a soltarse sin pedir permiso. «Esto no es posible», dijo. Su voz sonó diferente, más delgada. Detrás de él, don Salvador se había despertado. Nadie lo había notado, pero estaba sentado en la cobija con los ojos abiertos, mirando a su hijo con la expresión de alguien que ha ensayado este momento durante tanto tiempo, que ya no siente nada excepto una fatiga inmensa y un alivio que duele. «Nos dijeron que usted había muerto, hijo», dijo el anciano, «en un accidente, igual que a usted le dijeron de nosotros. Los dos lloramos a los dos, durante 50 años». Ernesto no se movió. «¿Quién?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta iba a cambiar todo. «Héctor», dijo don Salvador, «nuestro hijo mayor. Pagó a alguien para que le dijera que nosotros habíamos muerto, y a nosotros nos dijo que usted no había sobrevivido. Construyó una mentira para los dos lados para que ninguno buscara al otro». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Don Salvador se puso de pie con la lentitud de sus 82 años y cruzó el cuarto. Puso su mano, grande y callosa y gastada por décadas de trabajo, sobre el hombro de Ernesto. No dijo nada más. No hizo falta. Ernesto inclinó la cabeza, y por primera vez en 58 años, el hombre que había construido un imperio sobre la certeza de no necesitar a nadie, no pudo detener lo que le subía desde adentro. Salió a la calle 10 minutos después con el teléfono en la mano. Marcó el número de Tomás, cuando su amigo contestó con la voz ronca del sueño interrumpido. Ernesto habló despacio, midiendo cada palabra. «Tomás, necesito que investigues todo lo que puedas sobre Héctor Villanueva. Todo. Especialmente cómo se hizo de los bienes de una familia en Guadalajara hace 50 años». Una pausa. «Y Tomás, investiga si tengo padres». La mañana entró por las ventanas sin pedir permiso. Ernesto había salido a comprar lo que pudo encontrar en la tienda de la esquina que abría temprano. Pan, huevos, café molido, 2 latas de leche. Lo hizo en silencio.
con la cabeza todavía procesando la noche anterior. Y cuando volvió encontró a doña Esperanza de pie frente a la estufa vieja, encendiendo el quemador con la familiaridad de quien conoce cada centímetro de esa cocina. No dijo nada, ella tampoco. Simplemente tomó los huevos de la bolsa y empezó a trabajar. Comieron los tres en la mesa pequeña del comedor, con los platos desiguales que quedaban en el armario, y el café servido en tazas que no hacían juego. Don Salvador comió despacio, con el cuidado de quien sabe que el cuerpo ya no perdona los excesos. Doña Esperanza le partió el pan sin que él lo pidiera, un gesto tan automático que debía llevar décadas instalado entre ellos. Ernesto observó ese intercambio sin querer observarlo. «Cuéntenme todo», dijo cuando terminaron. «Con detalle, desde el principio». Don Salvador dejó la taza sobre la mesa. Lo que siguió duró casi una hora. La voz del anciano era lenta pero precisa, con la memoria particular de quienes han repasado mentalmente una historia tantas veces, que ya saben exactamente cuáles son las partes importantes. Héctor había llegado un día con papeles. Habló de protección legal, de impuestos, de complicaciones que solo un notario podía resolver. Los había convencido de que firmar era lo más sensato, que era por su bien, que era para protegerlos. 3 semanas después, les pidió que desocuparan la propiedad. Dijo que era temporal, murmuró don Salvador, que era parte del proceso. Nosotros le creímos porque era nuestro hijo. Ernesto no hizo ningún comentario. Guardó cada detalle en silencio, ordenándolo con la metodología fría del hombre de negocios que había aprendido a construir casos antes de actuar. Tomás llegó al mediodía. Entró a la casa con su maletín. Saludó a Ernesto con un apretón de manos que duró más de lo normal, y cuando vio a don Salvador y doña Esperanza sentados en la sala, se detuvo. Los miró. Miró a Ernesto. Volvió a mirarlos. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió para siempre. Se instaló en la mesa del comedor con su laptop y pasó la siguiente hora en silencio, navegando bases de datos del registro público de la propiedad de Jalisco, cruzando nombres, fechas, números de escritura. Ernesto lo observaba de pie desde el marco de la puerta. Los ancianos esperaban en la sala sin hacer ruido, como si llevaran toda la vida aprendiendo a ocupar el menor espacio posible. Fue Tomás quien rompió el silencio. Ernesto. Su voz tenía un tono que Ernesto reconoció de inmediato. Era el tono que usaban los hombres cuando encuentran algo que confirma lo peor que esperaban encontrar. El mismo Héctor firmó como notario en los documentos donde él mismo aparece como beneficiario. Tomás giró la laptop para que Ernesto pudiera ver la pantalla. En México, un notario no puede actuar en actos jurídicos donde tiene interés personal. Esto no es solo deshonesto, Ernesto. Esto es un delito federal. Cada escritura que firmó en este expediente es impugnable. Ernesto miró la pantalla durante un momento largo. Todas. Todas. El silencio que siguió tenía un peso diferente al de la noche anterior. No era el peso del dolor, era el peso de la justicia tomando forma. «Vamos a destruirlo», dijo Ernesto, legalmente y completamente. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de número desconocido. 4 líneas que Ernesto leyó una vez, luego otra, con el rostro sin expresión. «Ernesto, sé que estás en la casa de Analco. Tenemos que hablar. Soy Héctor». Y antes de que pudiera responder, desde la calle llegó el sonido inconfundible de un motor apagándose frente a la casa. La puerta no estaba cerrada con llave. Héctor Villanueva lo sabía, porque Héctor Villanueva siempre sabía más de lo que dejaba ver. Entró sin llamar, con la naturalidad de quien considera que los espacios ajenos son una extensión de los propios, y se detuvo en el centro de la sala con una sonrisa que había perfeccionado durante 40 años de ejercer el derecho. Traje gris, corbata azul marino, zapatos que costaban más que el mes de renta de cualquier vecino de la colonia. Ernesto dijo, como si se encontraran en una reunión de negocios: «Qué bueno que estás aquí. Tenemos que hablar». Ernesto no se movió del marco de la puerta del comedor. Detrás de él,
Tomás cerró la laptop sin apresurarse. En la sala, don Salvador había dejado de respirar con normalidad en el momento en que escuchó la voz de su hijo mayor. Su cuerpo entero se había encogido hacia adentro. Un movimiento casi imperceptible. El reflejo involuntario de alguien que ha aprendido a hacerse pequeño frente a cierto tipo de peligro. Doña Esperanza puso su mano sobre la rodilla de su esposo. Héctor los miró un segundo. Solo un segundo. Con la indiferencia particular de quien mira un mueble viejo que todavía no ha podido tirar. Esta gente lleva meses entrando ilegalmente a propiedades ajenas, dijo, dirigiéndose a Ernesto con un tono que mezclaba preocupación fingida con autoridad real. Ya lo intentaron con otras casas en la colonia. Los vecinos los conocen. Tengo contactos en la delegación que pueden resolver esto esta misma tarde. Esta propiedad no es tuya, Héctor. La sonrisa del abogado no cambió. Ernesto, entiendo que estos ancianos te hayan contado una historia muy conmovedora. Así operan. Buscan personas con recursos, construyen un relato emotivo. Te dije que esta propiedad no es tuya. Héctor abrió la boca para continuar, pero el teléfono de Ernesto sonó primero. Daniela. Ernesto dudó medio segundo antes de contestar. No debería haber dudado, pero lo hizo. Papá. La voz de su hija sonó tensa, acelerada. Tío Héctor me llamó hace una hora. Me dijo que hay 2 personas en la casa aprovechándose de ti, que son estafadores profesionales que se especializan en personas mayores con dinero. Por favor, no te dejes engañar, papá. Él dice que tiene pruebas de que ya hicieron esto antes. Ernesto cerró los ojos durante exactamente 2 segundos. Cuando los abrió, Héctor lo estaba mirando con una expresión que era casi compasión. Casi. Daniela, dijo Ernesto, con una calma que le costó más de lo que mostró. Escúchame bien. Lo que está pasando aquí es más complicado de lo que Héctor te explicó. Necesito que confíes en mí. Hablaremos pronto. Colgó antes de que ella pudiera responder. El silencio que quedó en la sala tenía la consistencia del vidrio justo antes de romperse. Ernesto caminó hasta quedar a 1 metro de su hermano. Lo miró de la misma manera en que había mirado, a lo largo de su vida, a todos los hombres que habían intentado quitarle algo que era suyo. Sal de esta casa, dijo. Ahora. La próxima vez que nos veamos será frente a un juez, y te recomiendo que vayas preparando a tu abogado, porque el mío ya encontró cosas muy interesantes en el registro público. Algo cruzó por los ojos de Héctor. Fue rápido. Apenas un destello, pero Ernesto lo vio porque llevaba toda la vida aprendiendo a leer lo que las personas no quieren mostrar. Era miedo. Héctor ajustó el nudo de su corbata, recogió los guantes de cuero que había dejado sobre la silla más cercana y caminó hacia la salida sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y definitivo. En la sala, don Salvador exhaló despacio. Tomás esperó hasta escuchar el motor del coche alejarse. Luego abrió la laptop. Ernesto dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Ven a ver esto. La casa de Analco fue registrada a nombre de un menor de edad en 1974. Una pausa. El nombre del menor eres tú. Tomás repitió las palabras despacio, como si él mismo necesitara escucharlas para creerlas. Villanueva Morales, Ernesto. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1968. Propietario registrado de la propiedad ubicada en calle Analco número 47, Guadalajara, Jalisco. Una pausa. Desde el año 1974. El cuarto quedó en silencio. Ernesto miraba la pantalla sin parpadear. Los números, las fechas, el nombre. Su nombre impresos en el formato frío del registro público, con la indiferencia burocrática de un documento que llevaba 50 años esperando ser leído por la persona correcta. Tenía 6 años, dijo, más para sí mismo que para los demás. Tu padre la registró a tu nombre cuando tenías 6 años, confirmó Tomás. Antes de que Héctor comenzara con los papeles, lo que significa que todo lo que Héctor firmó después, todas las escrituras,
Todas las transferencias, todas las supuestas ventas, son impugnables. Él nunca tuvo autoridad legal para disponer de esta propiedad porque nunca fue suya. Ernesto se volvió lentamente hacia don Salvador. El anciano estaba sentado con las manos sobre las rodillas, mirando el piso con la expresión de alguien que carga una explicación desde hace mucho tiempo. Y finalmente ha llegado el momento de depositarla. ¿Lo sabías?, preguntó Ernesto. Sabía que Héctor quería más de lo que le correspondía, dijo don Salvador. Siempre lo supe, desde que era joven. Levantó la vista. Por eso puse la casa a tu nombre, hijo. Porque tú eras el menor. Porque pensé que si algo pasaba, al menos tendrías esto. Una pausa larga. No calculé que él llegaría tan lejos. Tomás siguió tecleando mientras hablaban. Hay más, dijo sin levantar la vista. La casa de Analco no es la única propiedad con problemas en la cadena de títulos. Hay 3 inmuebles más en Guadalajara y 2 en Zapopan, que Héctor transfirió usando el mismo método. Siempre él como notario, siempre él como beneficiario directo o indirecto. Si impugnamos uno, se cae toda la estructura. Impugna todo, dijo Ernesto. Tomás asintió sin dejar de escribir. Fue entonces cuando don Salvador se puso de pie. Lo hizo con la lentitud de sus 82 años, apoyándose primero en el brazo de la silla, luego en la pared, sin aceptar ayuda aunque doña Esperanza extendió la mano. Cruzó la habitación con pasos cortos y seguros, hasta llegar a la pared del fondo, la que daba al patio interior. Se detuvo frente a un punto específico. Con sus dedos viejos presionó entre 2 ladrillos, en una junta que parecía idéntica a las demás, pero que claramente no lo era. Algo se dio. Un hueco pequeño, perfectamente disimulado, del ancho de una mano. Don Salvador metió los dedos y sacó un sobre, amarillo por el tiempo, con las esquinas dobladas y una humedad antigua que había ondulado el papel sin destruirlo. En la parte frontal, una escritura clara y firme que el paso de los años había oscurecido pero no borrado. Para mi hijo Ernesto, donde sea que estés. Lo escondí ahí cuando Héctor nos pidió que desocupáramos, dijo don Salvador. Sabía que si me lo llevaba, podría perderlo. Y sabía que si algún día la verdad encontraba el camino, tú terminarías en esta casa. Extendió el sobre hacia Ernesto con las 2 manos. Lo guardé 50 años, hijo, esperando el día que pudieras recibirlo. Ernesto tomó el sobre. Sus manos no temblaron, pero tardó un momento más de lo necesario en separarlo de las manos de su padre, como si el acto de recibirlo fuera demasiado grande para hacerlo deprisa. Tomás cerró la laptop discretamente. Doña Esperanza se persignó en silencio. Esa noche, pasada la medianoche, cuando los ancianos dormían, y Tomás preparaba los documentos para el día siguiente, Ernesto salió al patio y marcó el número de Héctor. Su voz, cuando habló, era la de un hombre que ya no tiene nada que demostrar porque la verdad ya demostró todo por él. Héctor, mañana a las 9 en la casa de Analco. Trae a quien quieras traer. Nosotros traeremos 50 años de mentiras convertidos en papel legal. Una pausa. Y Héctor, esta será la última conversación amable que tengamos. A las 9 de la mañana, el sol de Guadalajara entró por las ventanas de la casa de Analco por primera vez en mucho tiempo. No era que el sol hubiera dejado de existir durante todos esos meses. Era que nadie había abierto las cortinas. Don Salvador lo hizo esa mañana, despacio, con las 2 manos, como quien descorre un telón antes de una función que ha esperado demasiado. La luz cayó sobre el piso de mosaico antiguo, sobre la mesa donde Tomás había ordenado los documentos en 3 carpetas, sobre las tazas de café que doña Esperanza había preparado para todos sin que nadie se lo pidiera. Ernesto estaba de pie junto a la ventana cuando escuchó el coche. No 1, 2. Héctor bajó del primero con su traje de siempre, esta vez acompañado de un hombre más joven con maletín y la expresión seria de quien cobra por hora. Del segundo bajó solo el chofer, que se quedó junto al vehículo con los brazos cruzados. Ernesto abrió la puerta antes de que tocaran. Puntual dijo, y se hizo a un lado para dejarlos entrar. Héctor entró como la vez anterior,
con esa seguridad aprendida que era casi imposible distinguir de la seguridad real. Miró las carpetas sobre la mesa. Miró a Tomás. Miró a don Salvador y doña Esperanza sentados en la sala. Su expresión no cambió, pero algo en la manera en que acomodó el nudo de su corbata indicó que había registrado todo. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo razonable», dijo el abogado joven, dirigiéndose a Tomás con el tono neutro de los que prefieren resolver las cosas sin audiencia. «Una compensación económica por cualquier malentendido en la cadena de títulos puede». «No hay malentendido». Tomás abrió la primera carpeta. «Hay un delito». Lo que siguió duró 40 minutos. Tomás no levantó la voz en ningún momento. No era necesario. Cada documento que colocaba sobre la mesa era una pared más en el cuarto que se iba cerrando alrededor de Héctor. El registro de la propiedad a nombre de Ernesto desde 1974. Las escrituras firmadas por Héctor, en calidad de notario y beneficiario simultáneo, violando el artículo 142 del Reglamento del Notariado del Estado de Jalisco. La declaración escrita de la persona que había recibido dinero para mentirle a Ernesto sobre la muerte de sus padres, obtenida por Tomás 2 días antes a través de un contacto en Zapopan. Y finalmente, el registro de las 5 propiedades adicionales transferidas con el mismo método, construyendo un patrón que ningún juez podría ignorar. El abogado joven dejó de tomar notas después del tercer documento. Para el quinto, había cerrado su cuaderno. Héctor no habló durante todo ese tiempo. Estaba sentado con la espalda recta y los ojos fijos en un punto del muro, con la inmovilidad de quien ha calculado todas las salidas posibles y ha llegado a la conclusión de que no hay ninguna. El abogado joven se inclinó hacia él y le dijo algo al oído. Héctor no respondió. Licenciado Villanueva, dijo Tomás, dirigiéndose a Héctor directamente por primera vez. El Colegio de Notarios de Jalisco recibirá copia de todo esto mañana por la mañana. La denuncia penal se presenta esta semana. Usted puede retirarse cuando guste. Héctor se puso de pie. No miró a Ernesto. No miró a sus padres. Recogió sus guantes de la silla con movimientos precisos y caminó hacia la puerta con la rigidez de quien todavía no ha procesado que ha perdido, pero cuyo cuerpo ya lo sabe. La puerta se cerró. El silencio que dejó era diferente a todos los silencios anteriores de esa semana. Era limpio. Fue Tomás quien habló primero, pero no llegó a terminar la frase. Porque en ese momento, desde el umbral de la puerta que Héctor había dejado entreabierta, apareció una figura que nadie esperaba. Daniela. Tenía los ojos hinchados de quien no ha dormido. Llevaba la misma ropa del día anterior, lo que significaba que había manejado desde México City de noche, sin avisar, sin que nadie la llamara. Se quedó parada en la entrada mirando el cuarto a Tomás con sus carpetas, a su padre de pie junto a la ventana, a los 2 ancianos sentados en la sala. Sus ojos se detuvieron en doña Esperanza. Cruzó la habitación despacio. Se arrodilló frente a la anciana con la torpeza sincera de alguien que no sabe exactamente cómo hacer lo que está haciendo, pero lo hace de todas formas porque sabe que tiene que hacerlo. Tomó las manos de la anciana entre las suyas. Abuela, dijo, con una voz que se quebró en la segunda sílaba. Soy Daniela, la hija de Ernesto, su nieta. Doña Esperanza cerró los ojos. Y por primera vez en 50 años, lloró sin tratar de ocultarlo. Ernesto, de pie junto a la ventana, miró a su hija arrodillada frente a su madre y sintió que algo que había estado roto desde los 8 años comenzaba, muy despacio, a encontrar la manera de cerrarse. 3 semanas después, Tomás llamó a las 8 de la mañana con la voz de quien trae buenas noticias, pero prefiere entregarlas con calma. El Colegio de Notarios suspendió la cédula de Héctor de manera preventiva mientras dure la investigación. Una pausa, y el Ministerio Público abrió carpeta de investigación por fraude y ejercicio indebido de la función notarial. Va a tardar, pero va a caer Ernesto. No tiene a dónde moverse. Ernesto escuchó todo sin interrumpir. Cuando Tomás terminó, dijo gracias y colgó. Salió al patio donde don Salvador tomaba el sol de la mañana, en una silla que Ernesto había comprado 3 días antes,
junto con otras 2, porque la casa necesitaba muebles que no fueran recuerdos de abandono. Los albañiles llegaban a las 9. Ya habían terminado la recámara principal y estaban por comenzar con la cocina. «Buenas noticias», dijo Ernesto, sentándose en la silla de al lado. Don Salvador asintió despacio, como si las buenas noticias fueran algo a lo que todavía estaba aprendiendo a responder después de tantos años sin recibirlas. Daniela llegó ese mediodía con bolsas de comida y la energía nerviosa de quien necesita hacer algo concreto para no pensar demasiado en lo que siente. Se instaló en la cocina con doña Esperanza con una naturalidad que sorprendió a todos, incluida ella misma. La anciana le enseñó cómo preparaba el caldo de la manera en que lo hacía en Jalisco, con epazote y chile de árbol seco. Y Daniela tomó nota en su teléfono con una seriedad que hizo sonreír a la anciana por primera vez en mucho tiempo. «Tu papá de chiquito se comía 3 platos», dijo doña Esperanza sin levantar la vista de la olla. Y luego decía que no había comido nada para que le sirvieran más. Daniela soltó una carcajada corta, genuina. «Sigue igual», dijo. Desde la puerta del patio, Ernesto escuchó esa risa sin que ellas lo vieran. Se quedó ahí un momento, con la mano en el marco de la puerta, antes de seguir caminando hacia donde estaba su padre. La cita con el médico fue esa misma tarde. El doctor revisó a don Salvador primero. Había una acumulación de líquido en la rodilla derecha que requería un procedimiento menor, ambulatorio, sin complicaciones. Doña Esperanza tenía la presión alta pero manejable con medicamento. Nada que no pudiera atenderse, nada irreversible. Ernesto escuchó el diagnóstico con la concentración con la que escuchaba los reportes de sus ingenieros en obra, midiendo riesgos, calculando tiempos, buscando soluciones. Pero cuando el médico salió y se quedó solo con don Salvador en la sala de espera, esperando los resultados de los análisis, no sacó el teléfono. Se quedó sentado en silencio. Don Salvador tenía los ojos cerrados, la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, respirando con esa calma particular de los viejos que han aprendido que preocuparse no acelera nada. Ernesto miró las manos de su padre, las mismas manos que habían construido cada pared de la casa de Analco. Gastadas, grandes, con las marcas permanentes del trabajo físico que ninguna cantidad de años borra del todo. Extendió la suya y la colocó encima. No dijo nada. Don Salvador abrió los ojos. Miró la mano de su hijo sobre la suya durante un momento largo. Luego volvió a cerrarlos. Pero en las comisuras de su boca apareció algo que llevaba 50 años sin aparecer. Esa noche, de regreso en la casa, mientras los albañiles habían terminado, y el silencio era por primera vez el silencio de un lugar habitado y no abandonado, Ernesto entró solo al cuarto donde todo había comenzado. La pintura nueva olía todavía a fresco. La cama era limpia y firme, pero la mesita vieja junto a la cama la había conservado. No supo explicar por qué. Simplemente no había podido tirarla. Abrió el cajón sin esperar encontrar nada, y encontró algo. Un sobre, amarillo por el tiempo, con su nombre escrito en una letra que nunca había visto pero que reconoció de inmediato, con la certeza irracional de la sangre, como la letra de su padre. Ernesto leyó la carta solo, sentado en el borde de la cama, con la única luz del cuarto encendida y el resto de la casa en silencio. La letra de su padre era clara y deliberada. La letra de un hombre que no había tenido mucha escuela, pero que escribía con el cuidado de quien sabe que las palabras son lo único que puede mandar cuando ya no puede estar. Para mi hijo Ernesto, donde sea que estés. Si algún día lees esto, significa que la verdad encontró su camino. Significa que eres más fuerte que todo lo que intentaron hacerte. Esta casa es tuya, hijo, no porque te la di, sino porque tú también la construiste, aunque no lo sabías. Cada vez que trabajaste duro, cada decisión que tomaste solo, cada vez que no te rendiste cuando tenías razones para hacerlo, eras un eco de los ladrillos que yo puse aquí pensando en ti. No sé dónde estás mientras escribo esto. No sé si algún día llegarás a esta casa y encontrarás este sobre, pero lo escribo de todas formas porque un padre no deja de hablarle a su hijo, aunque no sepa si la voz llega. Te quiero, Ernesto.
Te quise desde antes de que nacieras y te voy a querer después de que yo no esté. Eso no lo pudo robar nadie. Tu padre, Salvador. Ernesto dobló la carta con el mismo cuidado con el que su padre la había escrito 50 años antes. La guardó en el sobre y se quedó sentado en silencio durante un tiempo que no midió, con las manos quietas sobre las rodillas y la mirada fija en el mosaico del piso. Ese mosaico que su padre había colocado pieza por pieza, con sus propias manos antes de que él naciera. A las 7 de la mañana, doña Esperanza encendió la estufa. «El desayuno está listo», dijo desde la cocina con esa voz que ya empezaba a sonar como parte natural del sonido de la casa. Los cuatro. Ernesto se levantó. La mesa tenía 4 lugares. Daniela había traído flores el día anterior, una maceta pequeña de color naranja que había puesto en el centro sin pedir permiso. Y nadie le había dicho nada porque encajaba exactamente donde necesitaba estar. Don Salvador ya estaba sentado, con su café entre las manos y los ojos en el patio donde el árbol de limón, del que Ernesto había leído en el expediente de la propiedad, extendía sus ramas hacia la mañana nueva. Comieron. Hablaron poco. Daniela le preguntó a don Salvador sobre la construcción de la casa y el anciano respondió con una precisión de detalles que hizo reír a todos, porque recordaba el nombre del proveedor de los mosaicos del piso, el precio del cemento en 1969, el día exacto en que terminaron la última pared. Después del desayuno, Ernesto y su padre se sentaron en el patio. El sol de primavera en Guadalajara tiene una calidad particular, más suave que el de verano, más generoso que el de invierno. Caía sobre las manos de don Salvador con la amabilidad de algo que sabe que llega tarde, pero viene de todas formas. «La hiciste bien», dijo Ernesto, mirando las paredes. «La hice pensando en ti», respondió don Salvador, aunque no lo sabía todavía. Ernesto no respondió, pero pasó el pulgar sobre el dorso de su mano derecha, sobre la marca pequeña en forma de media luna, con el mismo gesto de siempre. Desde la ventana de la cocina, doña Esperanza lo vio, y esta vez no giró la cabeza. Esta vez se quedó mirando a su hijo con los ojos llenos de todo lo que 50 años no habían podido borrar, y en su rostro apareció algo que era más que una sonrisa. Era el gesto de una mujer que había esperado tanto tiempo algo que ya no creía que llegaría, y que ahora que había llegado no necesitaba decir nada porque todo estaba dicho. Ernesto la miró, y por primera vez en 58 años correspondió el gesto. Esa mañana, mientras el sol de Guadalajara entraba por las ventanas recién limpias de la casa de Analco, don Ernesto Villanueva entendió que había llegado a vender un inmueble y había encontrado lo único que ninguna fortuna puede comprar. Entendió que los 50 años no habían sido tiempo perdido, sino el precio exacto que la verdad había necesitado para llegar. Y entendió, finalmente, que la frase que había dicho en voz alta la primera noche, solo creyendo que era cierta, había sido la mentira más grande de su vida. «No hay nada aquí que me importe». Aquí estaba todo. La historia de don Ernesto no es solo la historia de un hombre que encontró a sus padres después de 50 años. Es la historia de algo que muchos de nosotros cargamos sin saber que lo cargamos. La herida de creer que fuimos abandonados cuando en realidad fuimos separados. Que no fuimos queridos cuando en realidad alguien nos buscó en silencio durante décadas. Hay familias destruidas no por falta de amor, sino por exceso de codicia. Hay padres que mueren sin reencontrarse con sus hijos, no porque no los hayan buscado, sino porque alguien construyó un muro entre ellos, con mentiras cuidadosamente colocadas. Y hay hijos que pasan toda una vida creyendo que no importaron, cuando la verdad es que importaron tanto que alguien tuvo que trabajar muy duro para convencerlos de lo contrario. Lo que nos roba la traición no es solo el dinero o la propiedad, es el tiempo. Son los años que pudimos haber tenido y no tuvimos. Son las conversaciones que nunca sucedieron, los desayunos que nunca fueron 4 lugares en una mesa. Pero la historia de don Ernesto también nos enseña esto, que la verdad no caduca, que puede tardar 50 años en llegar, puede viajar dentro de un sobre guardado en una pared, puede vivir en la marca pequeña de una mano, pero llega.
siempre llega. Si esta historia les tocó el corazón, es porque en algún lugar de ella encontraron algo propio, una separación, una mentira que alguien les contó sobre alguien que los quería, o quizás simplemente el deseo de que las familias rotas puedan, aunque sea tarde, encontrar la manera de volver a hacer una mesa con todos sus lugares ocupados. Para todos los que conocen ese deseo, esta historia fue para ustedes. ¿Conocen a alguien que lleva años separado de alguien que ama por culpa de las mentiras de otro? Cuéntenme en los comentarios. Y si esta historia les llegó, compartan con alguien que necesite recordar hoy que la verdad siempre encuentra el camino. Nos vemos en la próxima historia.